La verdad nos hará libres. Nosotros, los cubanos, proclamamos ante el mundo nuestra determinación de conquistar la libertad y la dignidad plena del hombre, la soberanía para el pueblo y de construir una nación nueva para todos, donde el vínculo esencial entre las personas, así como el fundamento de las relaciones sociales, sea el amor y no la fuerza, la riqueza y no el terror. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Liberación con Regis Iglesias, el programa del Movimiento Cristiano Liberación. Saludos amigos radioescuchas que nos sintonizan, en especial a quienes lo hacen desde nuestra isla, nuestra patria cubana. Este es el primer programa Liberación y quiero agradecer al Directorio Democrático Cubano y a su portavoz Orlando Gutiérrez por permitirnos compartir nuestras luchas, proyectos y testimonios con ustedes desde estas ondas de Radio República. Mi nombre es Regis Iglesias y soy portavoz del Movimiento Cristiano Liberación y les estaré acompañando para compartir con ustedes 15 minutos de nuestros proyectos, nuestra historia y nuestros puntos de vista sobre la realidad de nuestra isla. Los cubanos, el pasado 11 de julio de 2021, demandaron en las calles cívicamente su libertad. La respuesta del régimen fue la represión, el terror, el secuestro y la condena de cientos de cubanos, entre ellos muchos menores de edad, que están siendo condenados a largas e injustas sanciones. El Movimiento Cristiano Liberación también se unió al pueblo aquellas jornadas, acompañándole como siempre ha hecho en la demanda de sus derechos. Muchos de nuestros líderes y activistas fueron arrestados o se les recluyó en sus casas, impidiéndoles la libertad de movimiento para participar en las protestas populares. Nuestro coordinador nacional, Eduardo Cardet, a quien contratamos en Velasco, Holguín, nos describió la situación actual y la escalada represiva post-11 de julio que el régimen ha desatado las últimas semanas. El 11 y 12 de julio del 2021, miles de cubanas y cubanos en formidable demostración cívica salieron a las calles manifestándose pacíficamente, exigiendo libertad, cese de la represión, la miseria, en fin, que terminara la tiranía. El Movimiento Cristiano Liberación siempre se ha identificado plenamente con los anhelos de libertad del pueblo cubano, del cual ante todo es parte. Nuestra organización ofreció apoyo resuelto a nuestros hermanos del movimiento y a todos los manifestantes pacíficos, además de denunciar y condenar enérgicamente la brutal represión emprendida por el régimen contra los manifestantes pacíficos. Los procesos judiciales que el régimen ha venido realizando contra cientos de participantes en las protestas cívicas del 11 y 12 de julio del 2021, muchos jóvenes y entre ellos numerosos menores de edad, no pasan de ser una farsa, con tribunales militares donde los testigos de la Fiscalía son policías y agentes de la seguridad del Estado que participaron en la represión en esos días contra los manifestantes, donde se están imponiendo justas y prolongadas condenas a los acusados, llegando inclusive en muchos casos hasta los 30 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición. Todo esto ha provocado un rechazo e indignación en amplios sectores de la ciudadanía, muy visible sobre todo en las redes sociales que no están controladas por el régimen. En la misma medida, el régimen ha emprendido una campaña de manipulación y desinformación de estas farsas judiciales y sobre los acontecimientos que ocurrieron durante esas protestas pacíficas de los días 11 y 12 de julio, intentando crear un estado de opinión distinto a la que la ciudadanía cubana y la opinión pública mundial ha podido formarse
en virtud de la cantidad de evidencias que han salido de lo que realmente ocurrió o lo que ha venido ocurriendo durante todos estos últimos meses. Yandier García Labrada es un líder del Movimiento Cristiano Liberación en Manatí, provincia de Las Tunas. Fue secuestrado el 6 de octubre de 2020 y condenado a 5 años de prisión en julio de 2021 por encabezar una protesta pública por los derechos de sus vecinos. Su situación es crítica y su familia es castigada al ser él trasladado a una prisión más lejana de su localidad. Eduardo Cardet hace poco concluyó una condena de 3 años por promover la iniciativa del Movimiento Cristiano Liberación, Un Cubano, un Voto. Él sabe de primera mano cómo funciona el terror, no solo contra los activistas, sino también contra sus familias. Sobre la situación de Yandier, Eduardo nos comentó. Yandier García Labrada, activista del Movimiento Cristiano de Liberación en Manatí, Las Tunas, actualmente en prisión, cumpliendo una injusta condena de 5 años desde el día 6 de octubre del 2020 por demandar derechos para el pueblo. Recientemente fue trasladado hacia una prisión conocida por La Carbonera, que se encuentra en el municipio Colombia, en provincia de Las Tunas, a muchos kilómetros de distancia del municipio donde reside Yandier y su familia, lo cual dificulta en extremo el traslado de sus familiares y en especial de su anciana madre, muy enferma, cuando le corresponda visita. Todo esto obedece a una campaña de recrudecimiento del castigo y la opresión sobre Yandier por ser un preso político. Por supuesto, se trata de un reforzamiento del régimen de castigo de máxima severidad en el que se encuentra, un incremento de la opresión y el aislamiento por su condición de preso político, reduciendo así las posibilidades de recibir visitas familiares y de comunicación vía telefónica con los miembros de la familia. El MCL está desarrollando una campaña internacional de 11 acciones concretas para aislar al régimen represivo y segregacionista del Partido Comunista Cubano y en solidaridad con el pueblo. Eduardo tiene un mensaje para la comunidad de Naciones Libres para que no dejen solo al pueblo cubano en la demanda de sus derechos. El régimen totalitario cubano continúa actuando con total impunidad e impiedad contra la ciudadanía, criminalizando el ejercicio de legítimos derechos, fundamentalmente civiles y políticos, para imponer injustas y prolongadas condenas a las personas que disienten y que reclaman sus derechos. La comunidad internacional, las naciones democráticas y sus actores políticos deben apoyar resueltamente con acciones concretas al pueblo cubano en sus ansias legítimas de libertad. Es necesario pasar de las resoluciones de condena a acciones concretas que aíslen e impidan el financiamiento de la tiranía. Por eso, el llamado a todos los gobiernos democráticos, a los parlamentos, a las organizaciones e instituciones de estas naciones, a las personas de buena voluntad, a que es hora ya de solidarizarse con el pueblo de Cuba y es hora ya de la acción en favor de la justicia y la libertad de nuestro pueblo. El pueblo cubano será libre por su esfuerzo propio, pero el mundo libre no puede dar la espalda a los esfuerzos que en situación muy desventajosa ante el poder y el terror, nuestros hermanos dentro de Cuba enfrentan la lucha y desde el exilio dedican sus esfuerzos para que el mundo sea solidario con quienes sufren y trabajan por la libertad. El mundo debe acompañar al pueblo de Cuba y no a quienes les han impedido sus derechos y la búsqueda de la felicidad en su propia tierra. Soy Regis Iglesias y los invito al próximo programa Liberación por estas ondas radiales de Radio República. Gracias Paul Fer, Jorge Trilla y a todo el equipo de producción que ha hecho posible este primer programa. Me despido con una frase que es un anhelo por el que hemos trabajado desde 1988, año que se fundó el Movimiento Cristiano Liberación.
todos cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad. Tengan buen día y bendiciones a Cuba y todos los cubanos. Till we all come to understand that none of us are free, none of us are free, none of us are free, if one of us is chained, none of us are free. But there are people in the darkness, and babies can't see the light, and if we don't say it's wrong, then that says it's right. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó Liberación con Regis Iglesias, el programa del Movimiento Cristiano Liberación.